maestrante, bienvenido, muy buena tarde. Es un gusto poderlo saludar en esta segunda sesión programada acerca de nuestra materia Teoría General de las Obligaciones y Acto Jurídico. Es un gusto poderlo saludar y ver que tiene participación dentro de lo que es nuestro foro. Asimismo, dando continuidad a nuestra materia, estaremos hablando un poco de lo que son la clasificación de las obligaciones. Es por ello que queremos hincapié en nuestra citación de nuestro Código Civil de nuestro estado de Chiapas. Recuerde, si usted está en otra legislación, usted está citando otra legislación por el conocimiento de la misma, debe de citarlo en su trabajo final. Hablaremos de las modalidades de las obligaciones y por lo tal empezaremos a analizar a partir del artículo 1911 de nuestro Código Civil y somos referentes a las obligaciones condicionales. La obligación es condicional cuando existencia o su resolución depende de un acontecimiento futuro o incierto. Recuerden que debe ser condicional siempre y cuando también se entienda que puede llegar a pasar. Es resolutoria cuando cumplida resuelva la obligación, volviendo las cosas al estado que tenían como si esa obligación no hubiera existido. Es por ello que posteriormente nos habla incluso que el transcurso del tiempo, la obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento se verifique en un tiempo fijo, será exigible pasando el tiempo sin verificarse. Es muy importante este 1920, debido a que si la condición fue sujeto a tiempo y ya llegó el plazo y el término y no se cumplió, entonces pues hay que exigir que la obligación no ha sido cumplida como en tiempo y forma que se estipuló. Hablaremos también del 1926, en donde hablamos de las obligaciones a plazo. Es obligación a plazo aquella cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto, es decir, fecha, hora exacta, se está señalando una obligación a plazo, incluso solo con el día, entendiéndose por día cierto aquel que necesariamente ha de llegar. Si la incertidumbre consistiere en si ha de llegar o no el día, la obligación será condicional y se regirá por las reglas que contiene el capítulo precedente. El plazo en las obligaciones se contará de la misma manera prevenida en los artículos 1664 a 1168. Otro tipo de modalidad lo vamos a encontrar en el 1936-34, de las obligaciones conjuntivas y alternativas. Si vemos nosotros, nuestro plan de estudio va muy de la mano con lo que estamos nosotros hablando de teoría general del acto jurídico y sus obligaciones. En este tipo de las obligaciones y su clasificación es lo que estamos citando en nuestra legislación. Volvemos a repetir, en lo referente a nuestro código, en 1934 hablamos de las obligaciones conjuntivas y alternativas. El que sea obligado a diversas cosas o hechos conjuntamente debe dar todas las primeras y prestar todas las segundas. Si el deudor se ha obligado a uno de dos hechos o a una de dos cosas o a un hecho o a una cosa, cumple prestando cualquiera de esos hechos o cosas, mas no puede contra la voluntad del acreedor prestar parte de una cosa y parte de otra o ejecutar en parte un hecho. Muy cierta la aseveración de nuestra legislación. Las obligaciones pueden ser conjuntivas o alternativas, es decir, de una sola cosa o bien alternados nada más las obligaciones. Las obligaciones alternativas, la elección correspondiente al deudor si no se ha pactado u otra cosa. La elección no producirá efecto, sino desde que fuere notificada. El deudor perderá el derecho de elección cuando las prestaciones que alternativamente estuviera obligado, solo una fuera realizable. Es decir, recuerden, conjuntivas, un conjunto de obligaciones, alternativas, es decir, del conjunto puede realizar una o dos obligaciones. Si la elección competente al deudor y alguna de las cosas se perdiere por culpa suya o caso fortuito, el acreedor está obligado a recibir la que quede. Posteriormente, estamos citando en el 1984, perdón, estamos hablando de 1957, de las obligaciones mancomunadas, perfecto, cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de una misma obligación, existen las mancomunadas. Sucede mucho, ejemplo, en los títulos de crédito, cuando se solicita un préstamo mancomunado,
Todos son sujetos a cumplir la obligación, a respaldar esa obligación, independientemente que haya cumplido con su obligación. Es decir, si es una obligación mancomunada, trae consecuencia jurídica aparejada, la de cualquier tipo de socios. Recordemos que ahí todos intervienen de modo subsidiario, solidariamente. La simple mancomunidad de deudores o de acreedores no hace que cada uno de los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada uno de los segundos para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores. Haya y cada parte constituye una deuda como un crédito distinto unos de otros. Las partes se presumen iguales a no ser que otra cosa o que la ley disponga lo contrario. Lo que estábamos estipulando en el ejemplo. Además de la mancomunidad, habrá solidaridad activa, cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir, cada uno por sí el cumplimiento total de la obligación, y solidaria, pasiva, cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar, cada uno por sí, en su totalidad, la prestación debida. Como bien estamos citando, también parte de las obligaciones de dar. Recordemos que comúnmente las obligaciones en materia general las tenemos estipuladas como el dar, hacer o no hacer. Estas obligaciones de dar hablan de la prestación de cosa que puede consistir en la transmisión de dominio de la cosa. Recuerden que el dominio de la cosa estamos hablando de la titularidad de un derecho real, de la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta, es decir, de enajenación de la compraventa, del arrendamiento, en la restitución de cosa ajena o paga de cosa, es decir, que se restituya. El acreedor de cosa cierta no puede ser obligado a recibir otra, aun cuando sea de mayor valor. La obligación de dar cosa cierta comprende también la de entregar sus accesorios, salvo lo contrario resulte del título de las obligaciones o de las circunstancias del caso. Las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, la transmisión de la propiedad, se verifica entre los contratantes por mero efecto del contrato, sin dependencia de tradición, ya sea natural, ya sea simbólica, debiendo tenerse en cuenta las disposiciones relativas al registro público. Dato muy importante. Asimismo, estamos haciendo referencia al artículo 2000 en las obligaciones de hacer o no hacer. Si el obligado a prestar un hecho y no lo hiciere, el acreedor tiene derecho de persistir a costa de aquel que le ejecute por otro, cuando la sustitución sea posible. Este mismo se observará si no lo hiciere de la manera convenida. En este caso, el acreedor podrá pedir que se deshaga lo mal hecho. El que estuviera obligado a no hacer alguna cosa quedará sujeto al pago de daños y perjuicios. En caso de contravención, si hubiese obra material, podrá exigir el acreedor que sea destruida a costa del obligado. Muchas veces, ejemplo, ¿no? En los bienes inmuebles, no hagas, es mío, soy titular, no, pero si yo ya me pertenece, es más, nunca has venido, siempre he visto que yo lo tengo en remodelación y pues me apropié de determinado predio más, ¿no? No hagas, no hacer si no te corresponde. ¿Por qué? Porque si no, destruida y todavía a tu costa. 2002, de la transmisión de las obligaciones. De esta transmisión de las obligaciones estamos haciendo referencia de nuestra unidad 4. Transmisión y transferencia de las obligaciones. Estamos citando el 2002. Una de las formas es la cesión de derechos. Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiera a otro los que tenga contra su deudor. Ejemplo, una concesión. Yo te voy a ceder los derechos de esta concesión que yo tengo de un vehículo, ejemplo, modalidad taxi. Te lo cedo para que usted haga todos los trámites debido a que su servidor ya no puede realizarlo. Perfecto, es una cesión de derechos. Al acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley, si haya convenio de no hacerla o no permitirla la naturaleza del derecho. El deudor no puede alegar contra el tercero que el derecho no ha podido cederse porque así se había convenido cuando este convenio no conste en el título constitutivo del derecho.
En la cesión de crédito se observarán las disposiciones relativas del acto jurídico que se le dé origen, en lo que no estuvieran modificables a este capítulo. La cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio, salvo aquellos que son inseparables de la persona cedente. Importante, se pueden ceder, en este caso, créditos, sí, si lo autoriza la otra parte, digamos, el acreedor y el deudor, se puede realizar. Perfecto, otra de las formas que nosotros encontramos, hablamos de la cesión de deudas. Para que haya sustitución de un deudor, es necesario que el acreedor consiente expresa o tácitamente su voluntad. A veces un deudor no puede terminar de pagar una deuda y dice, pues voy a ceder los derechos de esta deuda a, no sé, a mi hijo, a un familiar, a otra persona que puede pagarlo en mi nombre. Se puede hacer siempre y cuando de forma expresa o tácita, pero consentimiento del acreedor. Se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor como pago de débitos, pagos parciales o periódicos, siempre que lo hagan en nombre propio y no por cuenta del deudor primitivo. La subrogación, el 2032, habla que se verifica por Ministerio de Ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesados, cuando el acreedor paga a otro acreedor preferente, es decir, se ve cuando que es el acreedor que paga a otro acreedor preferente. Yo soy acreedor, voy a pagar el de otro acreedor preferente. Cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia, cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre un crédito hipotecario anterior a la adquisición, muy bien, me interesa la propiedad, yo lo puedo pagar. Cuando la deuda fuera pagada por el deudor con dinero que un tercero le prestare con ese objeto, es decir, específicamente a pagar esa deuda. No habrá subrogación parcial en deudas de solución indivisible que no se puedan dividir. El pago de los subrogados en diversas porciones del mismo crédito, cuando no basten los bienes del deudor para cubrirlos todos, se hará a prórrata. Efectos de las obligaciones, perfecto, con ello ya llegamos a lo que establece nuestro plan de estudio en la parte final 5 y 6, extinción de las obligaciones y los efectos de las obligaciones. Estamos hablando de estos efectos de las obligaciones a partir del capítulo 1 del pago, artículo 2036, es la forma más obvia de cumplir una obligación más que pagándola, ¿verdad? Pago o incumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. 2037, el deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, solo libera a aquel de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores se sujetarán a lo dispuesto en el título relativo a la concurrencia y prelación de los créditos. Perfecto. Hablamos asimismo del ofrecimiento del pago y la consignación. El ofrecimiento seguido de la consignación hace veces el de pago, se reúnen todos los requisitos para que éste exija la ley. Es decir, que se puede exigir, ya pagué, exijo. En el 2078, el incumplimiento de las obligaciones. Consecuencias, ¿cuáles son? El que estuviera obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestara conforme a lo establecido, será responsable de daños y perjuicios. En los términos, si la obligación fuera a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo. 279, las obligaciones de dar que tengan plazo fijo, se observa lo dispuesto en la fracción del artículo anterior. Y subsecuente, 2080, la responsabilidad procedente de dolo es exigible en todas las obligaciones, la renuncia de hacerla efectiva es nula. Recuerden, el dolo, el daño, el error, la mala fe en este tipo de actos jurídicos son importantes para saber si nosotros podemos proceder o exigir la nulidad de cualquier tipo de obligación. Y es por ello importante nosotros que estamos recalcando dentro de la extinción de las obligaciones,
las que vamos nosotros en el pago de ahorita por subrogación, en el pago, la compensación, ahorita vamos por la novación y presunción extinta. Ejemplo, la evicción y el saneamiento. Habrá evicción en el 2093, cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Todo el que enajena está obligado a responder de la evicción, aunque nada que se haya expresado en el contrato. Los contratantes pueden aumentar o disminuir convencionalmente los efectos de la evicción aún y convenir en que ésta no se preste en ningún caso. Haciendo referencia también, debemos ver que los efectos de las obligaciones con relación a terceros, los actos celebrados en fraude de los acreedores, los actos celebrados por un deudor en perjuicio de sus acreedores, pueden anularse a petición de este. De esos actos resulta la insolvencia del deudor y el crédito en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos. La simulación de los actos jurídicos es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Es decir, suele pasar mucho esta simulación de los actos jurídicos, que yo ya lo compré, yo ya soy dueño y no, y solicitamos pues una investigación jurídica acerca del registro público de propiedad y de comercio si realmente se ha cambiado de dueño. Y resulta que no, es una simulación de actos jurídicos. La extinción de las obligaciones por la compensación, 2159, tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Y es por ello que vamos a ver la confusión de derechos. La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedores y deudores se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. La remisión de la deuda. Cualquiera puede renunciar a su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíbe. La condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias, pero las de estas dejarán subsiguientes las primeras. ¿Y la novación? Hay innovación de contrato cuando las partes en el interesadas lo alteran sustancialmente, sustituyendo una obligación nueva a la antigua. Es decir, por ejemplo, yo, bueno, ya no deseo que me pague esa cantidad, por novación le voy a hacer una nueva cantidad o en vez de ello, usted me va a pagar con un bien inmueble, un bien mueble, etcétera. Esa es la novación. La existencia y la nulidad, inexistencia, el acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto alguno, no es susceptible de valer por confirmación ni por prescripción. Su inexistencia puede invocarse por todo interesado. La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto, produce su nulidad ya absoluta, ya relativa, según lo dispuesto por la ley. Asimismo, hablaremos de las diversas especies de contratos como tal posteriormente. Esos terminamos hasta ahí en el 2216 en los efectos de las obligaciones y con ello recordar que su actividad sea de manera clara, precisa, haciendo reducción únicamente a los temas que se piden y gracias por dar cumplimiento a el día de hoy. Quedo de ustedes de antemano, les agradezco mucho el tiempo prestado, recuerden participar en foro y sobre todo comentar el tema de su agrado y estar pendientes en las actividades. Cumplir en tiempo y forma es lo mejor establecido para poder dar una nota también a sí mismo en tiempo. Tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Hasta luego.